Así que bueno, vamos a dar comienzo. Dale. Buenas, ¿se escucha? ¿Ahí? Sí. Bueno, mi nombre es Martín Rodríguez, soy residente segundo de la Residencia de Inmunología del Hospital Durán y el tema que les voy a presentar es anticuerpos donantes específicos en el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas. Un poco lo que va a hacer el Ateneo, primero una introducción sobre este tipo de trasplantes, después hablar un poco de lo que es el laboratorio de histocompatibilidad, puntualizando un poco en este tipo de trasplantes y después ya sí hablar acerca de la relación de estos anticuerpos en este fenómeno. Bueno, básicamente el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es el tratamiento curativo para una amplia variedad de enfermedades hematológicas e inmunológicas como las que vemos en el cuadro. Y es importante tener siempre en cuenta que para la mayoría de estas enfermedades esta opción es la última a nivel de lo que es la terapéutica, salvo algunas opciones como pueden ser algunas enfermedades congénitas como inmunodeficiencias, en las cuales es el único tratamiento, o algunas enfermedades en las cuales al tener tan buen resultado como tratamiento tienen una alta frecuencia de indicación, como en el caso del mieloma múltiple. Es importante también considerar que, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de trasplantes, lo que se le está injertando al paciente es otro sistema inmune competente, por lo cual, además de el fenómeno de rechazo de injerto que se tiene, el cual está el peligro generalmente en este tipo de procedimientos, también podemos tener una reacción del injerto contra el receptor del trasplante. Y actualmente solamente el 30% de los pacientes posee un donante histoidéntico, y esto voy a ahondar un par de diapositivas más adelante. Cuando queremos caracterizar o describir un tipo de trasplante, podemos hacerlo de distintos aspectos, como puede ser según el tipo de donante que se utilice, según el grado de compatibilidad que haya entre el receptor y el donante, y según la fuente de células progenitoras que usemos. Según el tipo de donante tenemos el trasplante autólogo, donde las células son tomadas del propio paciente; el singénico, donde el donante es genéticamente idéntico al paciente y el único caso es el de los gemelos idénticos; y el trasplante alogénico, donde el donante no es genéticamente idéntico al paciente y puede ser o no un individuo relacionado a este, y es al que voy a puntualizar en este Ateneo. Bueno, cuando hablamos de fuentes de células progenitoras hematopoyéticas es importante tener en cuenta dos características de las mismas. Por un lado, la cantidad de células progenitoras que tiene el injerto, que se relaciona estrechamente con lo que es la probabilidad del engraftment, es decir, la probabilidad de que lo que le estoy injertando al paciente logre cumplir su función en su nicho biológico, que es la médula ósea, y la presencia de células T en el injerto, que también se relaciona con la capacidad o la potencialidad de que se genere enfermedad de injerto versus huésped. La médula ósea es la fuente de células progenitoras hematopoyéticas que históricamente se utilizó, y la primera utilizada, que se obtiene de la punción de la cresta ilíaca posterior. Es un procedimiento invasivo, y cuando se lo compara con otras fuentes de células progenitoras, como la sangre periférica movilizada, tiene una menor cantidad de células progenitoras, por lo cual tiene una menor potencialidad de generar engraftment, pero al mismo tiempo, como ventaja, tiene una menor cantidad de células T, por lo cual el peligro de que se genere enfermedad de injerto versus huésped es menor que en sangre periférica movilizada. Justamente esta fuente de células progenitoras surge ante la necesidad de tratar de conseguir mayor número de células progenitoras. Tiene algunas ventajas, como que es un procedimiento menos invasivo de obtención, que se recolecta más fácilmente y que tiene, como dije recién, más cantidad de células progenitoras, pero al mismo tiempo tiene un alto contenido de células T, lo que le da más riesgo de que genere enfermedad de injerto versus huésped, y hoy en día es la fuente más utilizada en lo que es el trasplante de células progenitoras, y lo que se realiza es mediante un estímulo, que en general suele ser factor estimulante de colonia de granulocitos, se estimula las células progenitoras de la médula ósea que salgan a sangre periférica. Y la última fuente de células progenitoras que se puede utilizar es lo que es sangre de cordón umbilical, que básicamente tiene algunas características en lo que respecta a las poblaciones celulares que lo componen, como son la mayor inmadurez inmunológica, que les da menor capacidad de atacar al receptor y por ende menor riesgo de generar enfermedad de injerto versus huésped, como así también lleva a que haya una necesidad menor o una necesidad menos estricta de una compatibilidad completa con el donante y el receptor. Al mismo tiempo también tiene una menor capacidad de transmisión de infecciones que generalmente afectan en los pacientes trasplantados, como es el virus del Epstein-Barr o el citomégalo, y además tiene una rápida disponibilidad desde el punto de vista logístico. Como desventajas, lo que tiene es, por un lado, el limitado volumen que se puede obtener, lo que lleva a que se tenga un menor número de células progenitoras, lo que muchas veces limita su uso a lo que son los pacientes pediátricos. Pero hoy en día, con el uso, por ejemplo, de trasplantes de 2 unidades de cordón,
también se puede aplicar estas fuentes de células a lo que son adultos o pacientes pediátricos con una alta masa corporal. Y otra característica también, que es una desventaja, es que necesita un mayor tiempo para lo que es el engraftment. Entonces, cuando tenemos un paciente que se le indica un trasplante, lo primero que se va a tratar de hacer es buscar un donante histoidéntico relacionado, es decir, algún hermano o hermana que haya recibido los mismos haplotipos HLA de los padres y que por ende sea histoidéntico. En general, como mencioné al principio, solamente el 30% de los pacientes consiguen un donante histoidéntico relacionado en su familia, por lo cual lo que se hace en ese caso es salir a buscar un donante compatible no relacionado a registros tanto nacionales como internacionales. Y cuando hablamos de donante compatible, nos referimos a la cantidad de alelos que comparte el donante y el receptor, teniendo en cuenta la cantidad de alelos que se tipifican. Se pueden tipificar 4 alelos A, B, C y D, R, en donde la compatibilidad se dice que se alcanza cuando tiene 7 u 8 de los 8 alelos que se ponen en juego, teniendo en cuenta que son alelos que se expresan codominantemente, o se pueden tipificar 5 locus A, B, C, D, R y D, Q, y ahí hablamos de que es un donante compatible cuando tiene 9 o 10 de los 10 alelos que se ponen en juego, y esto en realidad depende un poco de cada país y de las recomendaciones que sigan. Por ejemplo, en Estados Unidos se suele tipificar solamente 4 locus, mientras que en Europa se recomienda la tipificación de los 5 locus. Entonces puede pasar que el paciente encuentre en las bases de datos un donante compatible no relacionado, e incluso puede encontrar varios potenciales donantes. En ese caso se empieza a tener en cuenta otros factores que pueden tener algún impacto en lo que es el resultado del trasplante, como puede ser la seropositividad o no para el citomegalovirus o el género del donante, tipificar incluso algunos alelos adicionales como DP para mejorar la compatibilidad. Pero muchas veces lo que pasa es que o el paciente proviene quizás de una comunidad que tiene alelos HLA de muy poca frecuencia y por ende no encuentra un donante no relacionado, o que el tiempo que tiene el paciente para ser trasplantado sea muy corto y no pueda llegar a esperar el tiempo que se necesita para buscar, que muchas veces puede llegar hasta ser de 3 meses, por ejemplo, acá en Argentina. Entonces a lo que se recurre es a donantes o fuentes alternativas, que son o pacientes donantes no relacionados con un mayor grado de incompatibilidad, trasplantes haplidénticos, es decir, donantes relacionados, que comparten mínimamente un haplotipo HLA y en grado variable presentan incompatibilidades en el otro haplotipo, o utilizar sangre de cordón umbilical, que como recién dije, requieren criterios menos estrictos de compatibilidad HLA. Algunas estadísticas de lo que es Argentina, en este informe del INCUCAI, que fue del 2009 al 2016, de la mayoría de lo que fueron los trasplantes realizados, el 66% fueron autólogos, con un 24% de lo que son halogénicos relacionados, incluyendo histocompatibles y haploidénticos, y haploidénticos, y dentro de lo que son los halogénicos no relacionados, el 10%. Esto un poco también se condice con el hecho de que la principal indicación para trasplante en Argentina sea el mieloma múltiple, que como dije anteriormente, al tener tan buenos resultados el trasplante es indicado con alta frecuencia. Y respecto a la fuente de células progenitoras, también como mencioné anteriormente, la sangre periférica por lejos es la fuente más utilizada, casi un 90%, y como vemos en el gráfico de barras de al lado, la mayoría en los distintos años fue incrementándose mucho este número de trasplantes con esta fuente. Bueno, y un poco utilizando las estadísticas de este último año, quería me parecía importante mostrar cómo de ese 10% de trasplantes halogénicos con donantes no relacionados que hay hoy en día, solamente aproximadamente el 20% provienen de lo que es el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas, y el resto se suele conseguir mediante la búsqueda en registros internacionales. Existe lo que es la WMDA, que es una asociación que engloba a un montón de registros y bancos de sangre de cordón del mundo que forman parte del registro, poniendo a disponibilidad de los distintos centros sus, como se dice, donantes o potenciales donantes, y lo que uno hace es buscar en esta base de datos. Como vemos, Argentina aporta un poco más de 160.000 donantes entre el registro y el banco de sangre de cordón, para un total en esta red de más de 32 millones de donantes. Y esto también me parece interesante mostrarlo porque pasa lo contrario de lo que sucede en general en lo que es el trasplante de órganos sólidos, donde lo que se tiene no es una lista de potenciales donantes, sino de gente que está esperando un órgano, y que justamente cuando se procura y se tiene un órgano para trasplantar, lo que se busca es
el mejor receptor. En este caso, cuando a un paciente se le indica un trasplante de células progenitoras, lo que hace es ese receptor salir a buscar el donante más compatible. Bueno, en lo que es el laboratorio de histocompatibilidad, tenemos dos áreas bien definidas, que son la tipificación de HLA y el área de anticuerpos. Esta área de anticuerpos en general, históricamente en lo que es el trasplante de células progenitoras, mucha importancia no se le dio, justamente porque a los anticuerpos en el ámbito del trasplante tampoco se le dio mucha importancia. Para hablar de tipificación de HLA, que básicamente es determinar cuál de todas las variantes conocidas de los locus HLA están presentes en un individuo determinado, es importante tener en cuenta la estructura del complejo de genes que se codifica para las moléculas HLA, que son el complejo mayor de histocompatibilidad, que son un grupo de genes que intervienen en lo que es la respuesta inmunitaria de distinta manera, y dentro de estos los más importantes son los de clase 1 y de clase 2 para el ámbito del trasplante, y dentro de lo que es el clase 1 tenemos A, B y C, y dentro de clase 2 nos van a importar DR, DQ y DP. Y estos genes se caracterizan por su poligenismo, su polimorfismo, de hecho son de los genes más polimórficos del genoma humano, y la expresión codominante. Todo esto lo que lleva a que haya una alta variabilidad y que sea muy difícil encontrar dos personas que no estén relacionadas y que compartan los mismos alelos HLA completamente. Una muestra de este alto nivel de polimorfismo es que hasta la fecha hay más de 18.000 alelos HLA reportados. Bueno, y también un poco reflejo de esta complejidad o este alto polimorfismo que presentan estos genes es la nomenclatura que se utiliza hoy en día para poder especificarlos, que de todo este choclo en realidad lo más importante es un poco lo que está recuadrado en rojo, que básicamente lo que habla es de cambios a nivel del alelo que llevan a cambios en la estructura de la proteína y por ende que tienen un potencial antigénico. El primer campo, que en este caso es 0,2, lo que me habla es de alelos que forman parte, o mejor dicho, de la familia de alelos de la cual forma parte ese alelo. Con lo cual, todos los alelos que forman parte de esa familia comparten cierta estructura génica y por ende cierta estructura de la proteína, pero también difieren en alguna otra secuencia, por lo cual difieren a nivel proteico y pueden generar una respuesta antigénica diferente. Y esa diferencia dentro de los alelos de la misma familia está representada por el segundo campo de dígitos. Y el sufijo que se utiliza en último término en la nomenclatura hace referencia al nivel de expresión que tiene la proteína. En este caso la N indica que el alelo no se expresa, y esto también es importante a la hora de buscar la compatibilidad entre el donante y el receptor. Bueno, las técnicas de tipificación molecular se pueden dividir de acuerdo al nivel de resolución que tengan, es decir, de acuerdo a la especificidad con la cual me determinan qué alelo porta un individuo que estoy tipificando. Y tenemos las técnicas de resolución baja, que básicamente me dicen o me dan un potencial grupo de alelos que tenga el paciente, que generalmente se condice con el primer campo de dígitos, que habla de la familia de alelos. Tenemos las técnicas de tipificación intermedia, que me acota un poco más este grupo de alelos, y las técnicas de resolución alta, que me reportan como un único alelo la tipificación del paciente, y es lo que se utiliza siempre en lo que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, dado el alto nivel de compatibilidad que se tiene que alcanzar. Las únicas técnicas que alcanzan este nivel de resolución son las de secuenciación, independientemente de si se use Sanger o NGS, como mencionaba anteriormente, son de las más importantes a nivel del trasplante, porque de hecho, sobre todo además en trasplantes alogénicos con donantes no relacionados, el trasplante no se lleva a cabo si antes no están tipificados el donante y el receptor a este nivel de resolución. La realidad es que, por lo menos en el ámbito público, no contamos con esta tecnología para tipificar los pacientes y en general ni tampoco los potenciales donantes, y en general se envían a otros países como Estados Unidos, por ejemplo, pero se puede hacer alguna utilidad o uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y particularmente lo que nosotros hacemos en Durán es utilizar la tecnología Luminex, que es una técnica de resolución intermedia, es decir, que me va a dar la tipificación del paciente como un grupo de alelos posibles, y que si bien, como dije anteriormente, cualquier par de donante-receptor que va a formar parte de un trasplante se tiene que tipificar en alta antes de que se realice. La única excepción, y está especificado en las guías, son los casos de cuando estoy analizando una familia y yo puedo determinar con estas técnicas de resolución intermedia todos los haplotipos que circulan en la familia, de manera tal de poder decir
con seguridad que el paciente y el potencial donante son compatibles. En cualquier otro caso, si hay algún tipo de ambigüedad o duda respecto a los haplotipos, se tienen que siempre tipificar en alta. Respecto a, antes de hablar de lo que son técnicas de anticuerpos, es importante tener en cuenta cuáles son los posibles fenómenos que nos pueden llevar a generar anticuerpos contra las moléculas HLA. Y básicamente en lo que es el ámbito del trasplante tenemos tres grandes eventos sensibilizantes, como la transfusión de productos sanguíneos, los trasplantes previos y los embarazos. Obviamente hay otros eventos sensibilizantes que son más particulares de otros tipos de trasplantes, como los dispositivos de asistencia ventricular o las válvulas en el caso de trasplante cardíaco, pero a grosso modo estos eventos, si bien son de los más frecuentes, no tienen el mismo potencial sensibilizante, es decir, que no generan la misma respuesta de anticuerpos y son muy importantes de tener en cuenta a la hora de hacer lo que es el análisis de anticuerpos. Básicamente los anticuerpos no antiespecíficos son anticuerpos que tiene el receptor del trasplante dirigidos contra antígenos HLA del donante, con los cuales tiene una incompatibilidad o un mismatch. Ya se sabe, sobre todo por la experiencia que se tiene en trasplante de órgano sólido y sobre todo en renal, que tienen un impacto negativo tanto a corto como a largo plazo, y hoy en día ya la importancia que se le da ha llegado a lo que es el trasplante de células progenitoras y otros trasplantes de órgano sólido como cardíaco o pulmonar. Las técnicas de laboratorio de anticuerpos se dividen en ensayos basados en células y ensayos en fase sólida. Los ensayos basados en células o celulares básicamente se basan en poner en contacto el suero del receptor con células del donante. Y dependiendo de cómo yo determine la positividad de la reacción, tenemos los ensayos de citotoxicidad dependiente de complemento y también puedo utilizar la citometría de flujo. Bueno, el ensayo de citotoxicidad dependiente de complemento, tenemos el suero del paciente que se pone en contacto con los linfocitos T y B separados previamente del potencial donante. Esto se hace para también tener una idea de contra qué están dirigidos los anticuerpos del receptor, ya que, como sabemos, generalmente los linfocitos T en estado basal expresan solamente moléculas de HLA de clase 1, mientras que los B expresan tanto de clase 1 como de clase 2. Se incuban en estas placas que se llaman placas de Terasaki, y se pone una fuente externa de complemento que generalmente suele ser suero de conejo, y mediante el agregado de colorantes fluorescentes se pone en evidencia la reacción de positividad al microscopio de fluorescencia. Básicamente lo que se establece es un score de positividad o negatividad en base al porcentaje de células muertas que yo veo. Así es como se observa en un microscopio, en un ensayo real. Y más allá de las características y ventajas y desventajas que tiene este método, la principal característica es que solamente detecta anticuerpos en altas concentraciones, es decir, que tiene una baja sensibilidad. Esto, por un lado, representa una de sus principales desventajas, pero al mismo tiempo le da un valor predictivo positivo, diciéndonos que si la reacción es positiva, no solamente tenemos anticuerpos en altas concentraciones específicos contra el donante, sino que además son patogénicos porque fijan complementos, son citotóxicos, y se sabe por evidencia, sobre todo en trasplante de órgano sólido, que son los más importantes. Y también explica el hecho de por qué se sigue utilizando hoy en día. La citometría de flujo, bueno, respecto al método anterior, lo que mejoró fue la gran sensibilidad que tiene y que es un proceso casi completamente automatizado. Si bien tiene algunas desventajas como que no determina o diferencia si el anticuerpo fija o no fija complemento, y además tiene muchas interferencias con lo que son los anticuerpos utilizados en la terapéutica de muchos de los pacientes. Los ensayos de fase sólida, que son de los más importantes en lo que es el laboratorio de anticuerpos y más ampliamente utilizados, dentro de sus ventajas tenemos que resaltar que además de la alta sensibilidad, que incluso puede ser mayor a la de la citometría de flujo, lo que trajo de novedoso es que permitió una alta especificidad, es decir, permitió determinar contra qué antígeno HLA específicamente estaba dirigido el anticuerpo del receptor. Hay distintos formatos, del cual voy a hablar porque es el que más se utiliza en el laboratorio de histocompatibilidad, es de la tecnología Luminex, que también se utiliza en lo que es tipificación, como dije anteriormente, y que básicamente se fundamenta en tener una matriz sólida que son microbits que se encuentran en suspensión y que están embebidas en una mezcla de dos colorantes que le dan una fluorescencia particular que me va a servir para identificar cada una de esas bits. A esas bits se les pegan antígenos HLA, se los pone en contacto con el suero del paciente y se revela con una inmunoglobulina anti-IgG humana marcada con ficoritrina.
Como dije anteriormente, dependiendo de las concentraciones de esos dos colorantes en las cuales va a estar embebida la microvid, puedo tener hasta 100 micropartículas diferenciables, identificables en los ensayos estándar de Luminex. Y lo que voy a hacer después es con un equipo que funciona similarmente a lo que es un citómetro de flujo, con un láser voy a identificar a la vid en base a su fluorescencia particular y me va a permitir saber qué es lo que está pegado. Y con otro láser lo que voy a hacer es detectar la reacción de positividad cuando el anticuerpo está pegado. Existen 3 niveles de análisis en este tipo de ensayos. El análisis de tamizaje, que básicamente lo que me dice es si el paciente está o no está sensibilizado y me puede indicar contra qué tipo de antígenos, si de clase 1 o de clase 2. El nivel de panel o PRA, que se utiliza para ver el nivel de sensibilización que tiene ese paciente y que es más utilizado en general en lo que es órgano sólido. Y el nivel de antígeno único, que justamente en lo que las vid tienen pegadas son solamente un antígeno HLA, de manera tal de que me permite determinar contra qué antígeno reacciona el anticuerpo. Y además tiene una mayor sensibilidad, incluso mayor a la de la citometría de flujo. Más allá de todas estas ventajas que vino a traer lo que es el laboratorio de histocompatibilidad, tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que su alta sensibilidad, por un lado, hace que muchas veces detectemos anticuerpos en niveles que no sabemos si son en realidad importantes desde el punto de vista clínico, sumado al hecho de que tampoco hay diferencia entre anticuerpos fijadores y no fijadores del complemento, por lo cual hoy en día no existe un valor de corte indicado para determinar la positividad o la importancia clínica de un anticuerpo detectado por estos métodos. Lo que se recomienda en los consensos es que el análisis de cada paciente se haga de manera individual y teniendo en cuenta no solamente los resultados de este ensayo en fase sólida, sino de otros ensayos también del laboratorio de anticuerpos y sobre todo también tener en cuenta la historia del paciente, tanto sus antecedentes como pueden ser antecedentes de sensibilización, de trasplantes previos, como así también antecedentes a nivel terapéutico para lograr un análisis integral de los resultados, más teniendo en cuenta que muchas veces el resultado que estamos dando tiene una implicancia directa en la realización del trasplante. Así es como se observa un análisis de anticuerpo mediante el programa que viene con el equipo, que es el Fusion, donde cada una de esas barras representan los antígenos, o mejor dicho, los anticuerpos que reaccionaron contra antígenos específicos de las VITs. El resultado se expresa como una intensidad media de fluorescencia, que está corregida por el background de la corrida, que se hace con controles negativos propios, o sea, de cada una de las corridas, y también corregido por sueros negativos. Existen algunas ¿cómo se dice?, modificaciones que se hicieron para tratar de salvar algunos de los inconvenientes, como el Luminex Antice 1Q, que básicamente se utiliza para detectar anticuerpos que fijen complemento. Lo que se observa es eso, es como de un Luminex o un análisis de Luminex estándar se puede limpiar un poco el patrón de reactividad para dejarnos los anticuerpos que fijan complementos, que serían los que son patológicamente importantes, clínicamente importantes. Bueno, y ya metiéndome en lo que es el trasplante de células progenitoras halogénicas, en este tipo de procedimientos tenemos dos principales fenómenos y peligros que pueden ocurrir. Por un lado, la falla del injerto, es decir, el rechazo, y por otro lado, lo que se llama enfermedad de injerto versus huésped, que es básicamente la reacción del injerto contra el receptor. Históricamente, en el ámbito del trasplante de células progenitoras, a lo que más importancia se le dio siempre fue a la enfermedad de injerto versus huésped por la morbimortalidad que tenía, y todos los avances, o la mayoría de los avances que se hicieron a lo largo del tiempo, tanto en lo que es terapia de acondicionamiento como terapia inmunosupresora posterior al trasplante o acondicionamiento del injerto, se hicieron en ese sentido, lo cual logró disminuir mucho la incidencia de este fenómeno y la tasa de mortalidad en los trasplantes, pero al mismo tiempo lo que se fue viendo es que la incidencia de la falla del injerto no disminuía. Por eso se le empezó a dar un poco más de importancia en estos últimos años. Bueno, la falla del injerto básicamente es la incapacidad que tiene un individuo de alcanzar una hematopoiesis sostenida con las células del donante posterior al trasplante y está relacionado con una mayor mortalidad. En general, el engraftment se define a partir del conteo absoluto de neutrófilos, que tiene que ser mayor a 500 por microlitros por 3 días consecutivos, en general a los 28 días del trasplante, pero esto puede ampliarse un poco más cuando se utilizan células de sangre de cordón, dado que tienen un tiempo de engraftment un poco mayor. Hay distintos tipos de falla del injerto, puede ser primaria, puede ser, es decir, que nunca engrafteó, puede ser primaria con reconstitución autóloga, cuando además de eso reconstituye su propio sistema inmune, y puede ser secundaria, que es cuando alcanzó el engraftment y lo perdió en algún momento posterior. La incidencia es variable, siendo de 3 al 4% en donantes no relacionados compatibles,
pero llegando hasta un 15% en lo que son los trasplantes con sangre de cordón y donantes haploidénticos, y esto es importante recalcarlo porque justamente en los últimos años este tipo de fuentes alternativas para los trasplantes incrementaron su uso. Y depende de varios factores como el régimen preparativo, la dosis celular y la compatibilidad a nivel HLA. Como dije anteriormente, nunca se le dio tanta importancia a este fenómeno en el ámbito del trasplante, y recién en este siglo, por decirlo de alguna manera, y a partir del 2002 más o menos, empezaron a salir más trabajos respecto a esto. Uno de los primeros trabajos que salió fue en el 2001, en el 2002. Este grupo lo que hizo fue tratar de relacionar la presencia, o mejor dicho, la positividad de un crossmatch, es decir, de la presencia de donantes, de anticuerpos donantes específicos en el receptor contra las células del donante, con el resultado del trasplante de células hematopoyéticas. Y esto lo evaluaron a partir de la medición de la sobrevida de los pacientes posterior al trasplante y de la tasa de falla de injerto en dos grupos, uno que era crossmatch positivo antes del trasplante y un grupo control crossmatch negativo, todos con características similares en cuanto a lo que es la enfermedad de base, el régimen de acondicionamiento, el tipo de injerto utilizado. Y lo que vieron fue una clara diferencia en estos parámetros, viendo una disminución significativa de la sobrevida en estos pacientes que tenían crossmatch positivos y además una mayor incidencia de lo que es la falla del injerto. Además de asociar la mayor mortalidad en estos pacientes con justamente la mayor incidencia de la falla del injerto. Por lo cual, en este trabajo lo que concluyen es que se debe realizar un crossmatch prospectivo antes del trasplante, y en caso de que sea positivo se recomienda buscar otro donante o realizar una terapia desensibilizante. La realidad es que cuando uno se pone a ver guías en este momento, este trabajo como que la verdad que nunca le dieron mucha importancia y no se hace referencia alguna a lo que es la sensibilización del paciente en la selección de los donantes o en lo que es la compatibilidad HLA. Este trabajo, que es recién del 2007, 5 años después, lo que logra este grupo de trabajo en ratones es demostrar que lo que se creía antes, que era que las células T eran las principales responsables del rechazo de injerto, no eran justamente las que generaban este fenómeno, sino que los que generaban este fenómeno eran los anticuerpos específicos contra el donante. Y esto básicamente lo hacen de diferentes maneras. Por un lado lo demuestran cinéticamente, mostrando que el rechazo se daba en un tiempo demasiado rápido como para que pueda ser mediado por células T. Y por otro lado también lo demuestran mediante la mutación de distintos genes que intervienen en la generación de anticuerpos o en la respuesta de estos anticuerpos en los ratones sensibilizados, y mostraban que cuando estaban mutados y no podían responder o no podían producir anticuerpos contra el donante, antígenos del donante, tenían una tasa de sobrevida igual a la de los ratones no sensibilizados, por lo cual concluyen que la principal barrera para el engraftment es la presencia de anticuerpos preformados contra el donante, además que en algunos casos mostraban cómo intentan salvar a los ratones que no estaban logrando el engraftment mediante terapias depletorias de células T y de células NK, y no lo lograban, lo cual indicaba nuevamente que no eran estas los responsables. Igualmente, este trabajo es en ratones, y recién más o menos hasta lo que fue 2009, un grupo estadounidense que estudió mucho la incidencia justamente, o mejor dicho, el efecto de los DSA en trasplantes haploidénticos, lo que logra es demostrar que hay una incidencia mayor, significativamente mayor, de falla del injerto en pacientes que tienen DSA. Comparando en 24 trasplantes haploidénticos, la incidencia mostró que el 60% de los pacientes que tenían DSA tenían una incidencia tenían una falla de injerto, versus el 5% del grupo que no tenía anticuerpos donantes específicos. Analizaron otras variantes que podrían llegar a intervenir en este fenómeno, como puede ser los mismatch a nivel HLA o mismatch a nivel de lo que es el sistema ABO, y demostraron que el único parámetro que se asociaba era la falla del injerto. Además de esto, también en algunos pacientes mostraron que desensibilizándolos y logrando disminuir los niveles de DSA, se lograba el engraftment, y en aquellos que no se lograba disminuir los niveles de los anticuerpos, terminaban rechazando. Por lo cual se concluye que la selección de los donantes tiene que realizarse, de ser posible, considerando la presencia de los DSA. Durante todo este tiempo surgieron un montón de trabajos en distintos tipos de trasplantes en el mismo sentido. Lo único que quedaban un poco esclarecer era el mecanismo por el cual generaban este rechazo. Si bien se sabe que en lo que es trasplante de órgano sólido
la mayor causa o el mecanismo por el cual actuarían sería la fijación de complemento. En trasplante de células progenitoras no había evidencia, y en el 2015 el mismo grupo, en un grupo de pacientes un poco más grande, de 122 trasplantes, lo que justamente primero mostraron es de vuelta la mayor incidencia del rechazo del injerto en los pacientes que eran positivos para DSA, que esto además se correlacionaba con una menor sobrevida, y además trataron de ver si era la fijación de complemento lo que generaba el rechazo, y lo hicieron mediante la utilización del test que les mostré anteriormente, el C1Q, el Luminex C1Q, y lo que vieron justamente es que los pacientes que tenían DSA que fijaban complemento eran principalmente los que rechazaban el injerto. Y además, en ese sentido también, mediante la desensibilización, los pacientes que lograban negativizar este ensayo C1Q lograban tener el engraftment con el injerto, a diferencia de los que no negativizaban este ensayo, que terminaban rechazando. Por lo cual, no solamente recomiendan la detección de anticuerpos donantes específicos en el trasplante, sino que también recomiendan el testeo de C1Q. Como dije anteriormente, en ese momento empezaron a surgir un montón de trabajos respecto a la incidencia de DSA en el trasplante, que se pueden resumir un poco algunos en esta tabla, que como se ven son trabajos con distintos grupos de pacientes, utilizando distintos tipos de fuentes o de donantes, desde haploidénticos hasta lo que son sangre de cordón umbilical, con distintos regímenes de acondicionamiento, y en todos los que se ve es justamente la mayor incidencia de la falla de injerto en los pacientes que tenían DSA respecto a los que no tenían DSA. Y otra cosa también importante que se puede ver acá, que es la sensibilización contra anticuerpos anti-HLA, no es algo poco frecuente en estos pacientes, sino que, como se ve en esto, la incidencia o la prevalencia, mejor dicho, reportada en la mayoría de los trabajos es casi del 20% como mínimo. Entonces, en una situación ideal, uno lo que plantearía es que un paciente con anticuerpos anti-HLA, el donante no debería tener estos antígenos, idealmente. Esto no pasa muchas veces porque no hay otra opción. Entonces lo que uno puede acudir es a terapias de sensibilización, que en general se dan a 4 niveles, en lo que es la remoción de anticuerpos ya formados, por ejemplo con plasmaféresis, inhibir la producción de anticuerpos de nuevo con anticuerpos antilinfocitos como rituximab o anticélulas plasmáticas como bortezomib, neutralizar estos anticuerpos e inhibir la activación del complemento, que sería el mecanismo por el cual estaría actuando el rechazo. La realidad es que no hay muchos trabajos con una gran cantidad de pacientes y con configuraciones de protocolos de sensibilización estandarizadas, sino que son más bien reportes de casos con distintos tipos de terapia, pero todos indican que ante la realización de un trasplante en presencia de DSA se recomienda el protocolo de sensibilización, ya que tiene una buena respuesta o un mejor resultado del trasplante. Y como para ir terminando, para mostrar un poco cómo fue cambiando la noción de lo que era la importancia de los anticuerpos en este tipo de trasplantes, quería mostrarles cómo fueron modificándose las guías de trasplantes en un periodo corto de tiempo. Esta guía, que es del NMDP, que es el organismo que nuclea, o mejor dicho, que registra todos los donantes de células progenitoras estadounidenses y que es uno de los más importantes a nivel mundial, en su guía del 2003, hace no mucho tiempo, no hacía mención alguna a lo que era la sensibilización o la detección de anticuerpos donantes específicos o anticuerpos anti-HLA. Y hoy en día, si uno se mete a lo que es la página del mismo organismo, ve como cuando hablan acerca de lo que es la tipificación HLA y la compatibilidad del donante y del receptor, cuando habla de los trasplantes utilizando fuentes alternativas de donantes, recomienda considerar los anticuerpos anti-HLA en la selección de pacientes. Lo mismo se puede ver en guías europeas, donde directamente hay guías que hablan de anticuerpos donantes específicos en trasplantes haploidénticos, o en guías de trasplantes de células progenitoras generales, donde también recomiendan el testeo de estos anticuerpos antes de iniciar la búsqueda y de considerarlos a la hora de seleccionar un paciente. Entonces, en esta especie de algoritmo que había mostrado al principio, lo que se podría agregar es que cuando uno utiliza o elige utilizar donantes o fuentes alternativas, lo que tiene que considerar en la búsqueda y la selección son los anticuerpos anti-HLA, y es lo que se hace en la mayoría del mundo, incluso en Argentina. Más allá de que no tengamos guías propias, seguimos las recomendaciones que hay afuera. Entonces, como conclusiones, el trasplante de células progenitoras es el tratamiento curativo para una amplia gama de enfermedades hematológicas e inmunológicas, donde la compatibilidad HLA entre el receptor y el donante es el principal factor a considerar para el éxito del trasplante. La falla de injerto constituye una problemática importante en este tipo de trasplantes, más actualmente,
donde los anticuerpos donantes específicos son los principales responsables de este fenómeno cuando se utilizan donantes no relacionados con incompatibilidades HLA. En la actualidad se recomienda fuertemente considerar la presencia de estos anticuerpos en la selección de los donantes, y son necesarios igualmente más estudios para poder terminar de esclarecer lo que es el mecanismo de acción, como así también para optimizar las terapias de sensibilización para los pacientes donde se realiza el trasplante en presencia de estos anticuerpos, y en todo esto el laboratorio de histocompatibilidad cumple un rol fundamental. Bibliografía, y bueno, muchas gracias a todos.